No conviene que pongas. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Estamos en horario. Hoy lunes en este espacio de Cábala. Vamos a arrancar con la actividad. Ahí en pantalla está la meditación de apertura. Nos sentamos cómodos, con la espalda recta, cerramos los ojos, relajamos el cuerpo, aflojamos las tensiones y realizamos 3 respiraciones lentas, suaves, uniformes y profundas, inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonamos 3 veces la palabra sagrada Om. Mm, mm, Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Gurur Sakshat Para Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskarams, Master. Namaskarams, Master. Sí, vi. Namaskarams, Master. Sí, vi. Namaskarams, Master. Sí, vi. To your lotus feet.
Sintiéndonos un canal de la energía divina, juntos y como grupo recitemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que el Señor retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Desde el avatar de síntesis que está aquí, que descienda su energía a todos los reinos y eleve a la tierra hasta los reyes de la belleza. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Mm, 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 mm. Lentamente y luego una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Yami, ¿tenés para hacer El, re- el, el resumen ya lo tengo hecho, sí. el resumen y lo de Ada Beokoa, que no lo puedes hacer, ¿no? Cantarlo no, lo puedo recitar, porque no tengo el Re- micrófono acá. Está bien, recitar mientras que busco el libro que me olvidé de abrirlo. Bueno, dale. Bueno, si quieren pueden cerrar los ojos, mantener la visión en el entrecejo, llevar la atención allí y sincronizar con la respiración. Ana bekoach gedulat yemincha tatir zerura. Kabel rinat amcha sakvenu tarenu nora. Nagibor durchen yudcha kebabat shomrem. ברכן תארן, רחמן ציקתך, תמיד גומלם, חסין קדוש, ורוב טובך נאה לדתך. יחי גאל ימנך בתה, סומרב קדושתך. שבתנו קבל, ושמע זרגתנו, יודע תעלומות. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אמן. Buenísimo.
Bueno, gente, bienvenidos a los que se fueron sumando. Vamos a iniciar la actividad ya de lectura, pero previo a eso, siempre hacemos como un resumen de algunas cosas que trabajamos en la reunión pasada. Todo igual quedó grabado y se va a subir al canal. Todavía no, parece que no se subió, pero próximamente seguro que sí. Así que van a poder recurrir ahí para ver la reunión, quienes no pudieron estar o quienes quieren recordar lo que se trabajó. Cuando quiera, Yami, arranca con el resumen. Ok, la realidad cosmológica está estructurada según el tetragrama sagrado Yod-Hei Vav-Hei, donde cada dimensión o sefirá no difiere en esencia, sino en nivel de manifestación. Todas comparten la misma sustancia divina, aunque percibimos diferencias por nuestra limitada visión desde la finitud. Este principio impide jerarquizar las dimensiones y promueve una visión unificada del árbol de la vida. El árbol de la vida original, en su orden cosmogónico, se despliega a través de 5 universos. Adán Kadmon, Keter, punto primordial dentro del Ein Sof, donde reside toda la información eterna. Atzilut, Jochma, raíz arquetipal, donde emergen las sefirot. Aún no hay tiempo ni espacio. Briah, Binah, origen del espacio-tiempo, primer universo dentro del vacío. Y Yetzirah, formación de las estructuras psíquicas y energías sutiles, donde reside nuestra psicología espiritual. Hacia el quinto universo, más denso y material, manifestación de Malhut. Cada uno corresponde a una de las letras del tetragrama, que se manifiesta en 2 etapas. Primero dentro del Ein Sof, como unidad no desplegada, luego en el vacío, como expansión de la dualidad. Recordemos que en Malhut son 5 universos. En Malhut no hay letra. La percepción fragmentaria de la Sefirot obedece a nuestra posición dentro del mundo inferior, Yetzirah y Asiá, donde la realidad se experimenta en múltiples niveles, por ejemplo, las 10 subdimensiones de cada Sefirá. Aquí entra el misterio del 111 según Abraham Abulafia, unir el 100, Binah, el 10, Jochma, y el 1, Keter, reconociendo que en todos los niveles la unidad 1 persiste aunque velada. La letra Yod, aunque aparece como 10, representa en su origen una unidad indivisible de luz, y en niveles superiores, Atzilut, no hay colores ni dualidad, solo unidad luminosa fuera del tiempo y del espacio. Esta luz, esta luz se fragmenta en Briah, generando los principios del tiempo, el espacio y la forma. El tetragrama, como modelo de manifestación, no representa al Ein Sof mismo, que es incognoscible, sino su simbolización dentro de la manifestación. En este sentido, Yod representa a Adán Katmon y Atzilut, unidad luminosa precreacional. Hei primera representa a Briah, creación, dualidad, tiempo. Bab corresponde a las 6 sefirot inferiores, la formación dinámica. Hei, final, la Hei final, simboliza hacia, acción material, Malhut. En el plano operativo, cada sefirá vibra con una vocalización distinta del tetragrama, según el nivel energético que manifiesta. Ejemplo, Keter con Kamatz, Jochma con Pataj, etc. Estas son las Nekudot de las que habíamos hablado, que son vocálicas y no están dentro del Aleph Bet o lo que se llama el alfabeto hebreo. Estas son puntuaciones que se escriben lingüísticamente debajo de las consonantes. Estas vocalizaciones no cambian la esencia divina, pero reflejan la resonancia funcional de cada dimensión dentro del plan divino. Por tanto, el tetragrama es tanto el patrón de despliegue de la realidad como la clave energética para comprender el funcionamiento de cada nivel existencial. Comprender esta estructura ayuda a la psique a ascender hacia realidades superiores, desfragmentándose y reconectando con la unidad original del Ein Sof.
Y hasta ahí el resumen del punto 11. Ok, gracias. Bueno, punto 11 es un poco lo que recién compartí en pantalla. Recuerden que quedó grabado, así que se va a poder recurrir a ese material, como a todas las otras reuniones eh, ya pasadas, en el canal de YouTube. Ahora después vamos a compartir en el chat los links vinculados a este trabajo, porque por cada trabajo que hacemos por Zoom tenemos un grupo de WhatsApp y tenemos varios trabajos por Zoom, no solo este de Cábala, y también el link del grupo, perdón, del canal de YouTube, donde todo lo que se trabajó en los distintos grupos se sube ahí y queda ya para siempre. Tenemos como 600 reuniones grabadas. Bueno, habíamos entonces llegado al punto 12, que ahora Saban va a desarrollar las distintas sefirá, cuáles son las características de esas dimensiones del árbol de la vida. Hemos leído la primera parte, digamos, estos primeros dos párrafos comentado, y llegado a Keter. Pero vamos a repasar esos 5 o 10 renglones como para darle una continuidad a la lectura. Así que, Yami, si quieres arrancar con el título. Y dame un segundo que justo estoy compartiendo los links. Bueno, ahí están los links. Las sefirot psicológicas dentro del universo de Yetzirah. Comenzamos con una cita de Moisés Cordovero. La razón principal por la que se crearon las sefirot fue para proporcionar una escalera para ascender a los más altos niveles espirituales. Vamos a exponer las 10 sefirot tal como funcionan dentro del universo de Yetzirah, es decir, en su percepción psicológica y no en su percepción cosmogónica. Recordemos que las sefirot actúan cosmogónicamente en los universos de Atzilut, emanación, donde nacen, y en el de Briah, creación, donde aparecen dentro del orden espacio-temporal. En el universo de Yetzirah, formación, es donde las dimensiones actúan dentro de nuestra estructura humana. Las sefirot, en su funcionamiento psicológico, son 1. Keter, la corona. Es la dimensión más alta y la más compleja para ser explicada conceptualmente. Keter significa la corona. ¿Quién tiene la corona? Solamente Dios. Es el poseedor de la corona. Entonces, ¿el hombre tiene acceso a este nivel divino? La respuesta resulta paradójica, ya que simultáneamente es un sí y un no. ¿Cómo es posible no acceder y acceder al mismo tiempo? Keter representa la extracción de todas mis potencialidades ocultas y el interrogante que nos hacemos es, ¿no tengo siempre mayores potencialidades ocultas que no he extraído aún desde mi interioridad? Siendo Keter el arquetipo indefinible, donde todos los arquetipos no funcionan porque allí se encuentra la máxima aspiración ideal de mi yo. En Keter se encuentra la verdad. ¿Y a quién puede conocer la verdad? ¿Y quién puede conocer la verdad? ¿Quién puede conocer la Torá en términos absolutos? Si todos nos encontramos en Dat, el conocimiento, Keter es el conocimiento unificado de toda mi realidad psíquica en su conjunto. En Keter me he vaciado de mi subjetividad para acceder a los universos superiores de Briah y de Atzilut, porque no puedo conocer nada si yo soy algo. Entonces, debo autocomprenderme como parte de la gran nada, Ein Sof, del infinito, para así destruir mi subjetividad en los niveles superiores y así acceder a Keter, porque a Keter no puedo acceder sintiéndome un sujeto diferente. Si deseo acceder al deseo infinito, entonces debo renunciar a mi autorrestricción constante, que puede llevar a la autoculpabilidad, derivada de mi finitud. Debo aceptar mi finitud y aceptar que a través de mi finitud solamente puedo acceder a Dat, el conocimiento. Pero para acceder a Keter exclusivamente, lo tengo que hacer aniquilando mi finitud en términos mentales
Y al ser parte del Ein Sof, entonces puedo conectar mi vacío interior con el vacío interior cosmogónico del Ein Sof. Mi centro del yo se encuentra en el universo de Yetzirah, pero ahora voy a dar un salto cualitativo entre mi yo como centro y mi yo como nada. A pesar de que no podré renunciar físicamente al mundo inferior, universos de Yetzirah y Asia, sí puedo comprender un grado superior a mi propia subjetividad. No estamos haciendo referencia a un pensamiento lateral desde otro ángulo espacio-temporal, sino desde la eternidad, donde no existe ya ningún condicionamiento subjetivo a la liberación de mis energías. La pregunta en Keter es, ¿quién realmente ha llegado? Nadie ha llegado a ningún lugar, porque en realidad no existe el lugar. Y uno asume que camina sin llegar y que trabaja no por los resultados, sino por el placer del esfuerzo para aumentar los niveles de conciencia, porque avanzamos sobre el Ein Sof para simplemente captar en mayor medida la luz divina. Y así extraemos todas las potencialidades subjetivas de nuestra interioridad con el objetivo de ampliar un cli recipiente. Sabemos que nadie ha llegado a ninguna parte porque se llega al no lugar. El disfrute constante de mi voluntad al absorber los niveles superiores de la luz del Ein Sof puede verse afectado cuando los límites de mi propia subjetividad operan y me distorsionan automáticamente la realidad cósmica tal cual es. Ahí hay como un punto aparte con una separación, así que también un punto nosotros y trabajemos sobre esos párrafos que leímos. Ok. Porque es largo, Keter, Sí, ¿no? sí, tiene para una carilla y media más o Por menos. eso. Vamos a hacerlo en 2 o 3 veces. Bueno, entonces estamos viendo las distintas sefirot o dimensiones del árbol de la vida en el universo de Yetzirah, que es el de la creación, perdón, el de la formación. Sería el cuarto universo y de ahí lo ubicamos en nuestra dimensión psicológica, según lo que plantea acá el autor, ¿no? Nosotros sabemos que los distintos universos o construcciones del infinito llevan de lo trascendente, eterno, homogéneo y manifiesto a la manifestación concreta y más densa en el universo de Asia, ¿no? La parte psicológica, según nos plantea acá Sabam, las distintas dimensiones, que no es solamente la psicología, la que comúnmente eh, abordamos desde la ciencia que se estudia hoy en las universidades, sino es un abordaje en el nivel psicológico, pero mucho más complejo y amplio, porque al menos se dice de que hay 10 dimensiones que constituyen ese árbol en el que tenemos que empezar a ver cómo operan estas dimensiones en nosotros y cómo hay un fluir de información y energía entre las distintas dimensiones que eventualmente nos conecta con el universo de Asia, el de la acción, y nos lleva entonces al mundo objetivo. Y si esas dimensiones del universo de la formación están en dinámico equilibrio y podemos entonces ascender de Sefirá en Sefirá e integrarlas, Sefirá en Sefirá e integrarlas, podemos aspirar a entrar en una dimensión superior, en un mundo superior, en un universo superior, que sería el universo de la creación, ¿no? Tenemos el Adat Kadmon, la matriz informacional dentro de lo absoluto, lo insondable, el infinito. Sería ese Purusha, que siempre también lo nombramos en la tradición del hinduismo, que es masculino y femenino. Está toda la información ahí disponible, cuán semilla. La emanación en el universo de Axilud, en donde todavía el tiempo y espacio no se organiza.
en el universo de la creación, Briá, es donde ese tiempo y espacio empieza a organizarse, posiblemente no como lo percibimos nosotros en encarnación, pero ya el universo se configura desde otra, desde la aparente restricción de la materia, de la información y la energía que van tomando forma. Y después viene el cuarto universo, que es el de la creación, que es donde ubicamos nuestros aspectos psicológicos también, ¿no? Como que el universo es todo un plano y ahí nosotros entonces operamos en un nivel del alma. Y estas 10 dimensiones que estamos trabajando acá, en donde Keter es la más alta, la corona, es imbuida en ese nivel, pero siempre en contacto con todo lo demás, porque la cosmogonía que nos plantea Saban es que la unidad está siempre presente en todo y desde el Ein Sof entonces aparenta emerger esas distintas restricciones que serían los distintos universos. Entonces la mirada de la Cábala, como de cualquier esoterismo, es desde lo cosmogónico a lo psicológico, que no ocurre así con la psicología que se estudia en las universidades, ¿no? Las distintas líneas psicológicas no toman en cuenta la psiquis en inscripta en un universo mayor. Salvo la mirada transpersonal, por ejemplo, Jung con los arquetipos, pero aún así no abarca la profundidad que sí el esoterismo, en donde habla de los distintos planos y va más allá hasta la dimensión del trasfondo o lo absoluto que interpenetra y constituye todo. Bueno, este es un marco general que que quería recordar para ubicarnos bien. Y ahora sí, podemos hacer el recorrido de lo que leyó Yami. ¿Alguien quiere compartir alguna reflexión en función de lo que se leyó? ¿Alguna pregunta? Yami, levantaste la mano. Sí, no sé si alguien quiere decir algo o tiene alguna consulta antes. En el chat. No, sí, bueno, hay cosas ahí que conversar bastante interesantes de lo que se dijo. Sobre todo lo que dijo Seba ahorita de la parte cosmogónica y la parte psicológica en estos momentos. Bueno, ahí está hablando de la máxima elevación de la corona. La corona tiene que ver con el concepto que muchas tradiciones lo manejan de la unión de uno con aquello. Y es complicado porque todo lo que se expresa a través de la forma, es difícil hablarlo en algo que no tiene forma. Que es una representación simbólica y es muy profundo sus conceptos en términos eh, de lo que pueda representar. Ahora, dentro de lo que está diciendo Seba, del concepto psicológico, del concepto cosmogónico, si hay una situación es el dilema que siempre existió en la psicología y cuando hubo la psicología con la posmodernización, porque anteriormente la psicología era cosmogónica. La psicología antigua, todo su tratado, toda su formación se basaba en el concepto del alma, pero también se basaba en el concepto de la relación que teníamos nosotros con el universo. Y de ahí partían los conceptos. Y había una relación con lo filosófico también. Ahora, en estos conceptos modernos es que se ha separado y claro, es difícil para, para el psicólogo moderno entender ciertas apreciaciones de los cabalistas, a menos que tenga una visión transpersonal como lo comentó Seba. Ok, gracias, Jesús. Andy, levantaste la mano antes de darle el espacio a Yami. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Bueno, yo llegué acá lo conozco a Sebastián, lo tengo como contacto, no conozco tanto a Sebastián Iglesias, que postea él siempre en el Facebook, perdón, en el WhatsApp. Y yo vengo del budismo, algunas cosas puedo entender como niveles de mente, no conceptuales y demás, pero la verdad que pensé que era como una introducción a la cábala de cero y estoy medio perdido porque veo que ya están como en unas varias clases. Entonces no sé si voy a continuar porque la verdad que estoy un poquito
fuera de tema, pero bueno, no sé si después cuando renueven el curso empezando de cero, por ahí me pueda enganchar, o si tienen alguna otra actividad, ¿no? Porque tipo árbol, conceptos como árbol de la vida, Bueno, y ahí algunas cosas. Como yo dije, todo esto quedó grabado y tenemos un canal de YouTube en donde las distintas reuniones que abordamos, está todo el material ahí. Nosotros trabajamos sobre la doctrina secreta, tratados del fuego cósmico, astrología esotérica, trabajamos algunos libros de Tole, trabajamos introducción a la teosofía, trabajamos a los pies del maestro, la voz del silencio, libros de curación y ahora estamos abordando Cábala. Que lo estamos haciendo desde cero en función de lo que plantea este texto, que ya llevamos leído algunas páginas. O sea, esta será la sexta, séptima reunión, arrancamos allá por fines de marzo. Así que, octava reunión, por ahí más o menos. Así que hay algo que recorrimos, no tanto como para no entender nada si le damos continuidad al trabajo, ¿no? O sea, se mm, recurre al material complementario que ponemos en los grupos, se recurre a las reuniones grabadas y se consulta ya sea en el mm, grupo de WhatsApp o en la reunión. Así que yo creo que uno podría actualizarse si hay cierta aplicación y ritmo en eso. Y si surgen dudas, se puede trabajar. Lo que hace en este libro es un libro de Mario Sabán, que nosotros también compartimos charlas sobre él cuando explica el árbol de la vida o de otros cabalistas, que él lo presenta como una tesis en donde se recibe, digamos, la tesis de psicología y hace como un estudio, una comparación entre el abordaje de la cábala con esa mirada mm, esotérica en relación a la psiquis humana, siempre la psiquis humana inscripta en el universo, como esa mirada cosmogónica como base o soporte, digamos, contexto general, en comparación con las distintas escuelas psicológicas, ¿no? Entonces lo puede mm, comparar con en algún momento, lo hizo con lo que dice Freud, seguramente cuando entre las distintas abordajes de la Sefirá, que son dimensiones de conciencia, lo va a comparar con otras escuelas, en algún momento también habló de Hume y demás, porque lo que está haciendo es tomar el árbol de la vida como una herramienta para el autoconocimiento y ver cómo los cabalistas, los sabios que utilizaron esta línea, digamos, que transmitieron a través de esta línea del saber, utilizaron esta herramienta, que es el árbol de la vida, para el autoconocimiento, para el conocimiento del mm, alma y para el conocimiento del universo. Y obviamente vamos a encontrar puntos en contacto con otras tradiciones. Seguramente cuando habla del vacío, cuando habla de la aniquilación de la finitud, bueno, habrá algún contacto con, por ejemplo, el lenguaje que utiliza el budismo. La idea es ujú, entre todos nutrirnos, porque nadie es que es el que sabe sobre esto, estamos todos aprendiendo, y con este texto como base, bueno, leerlo y comentarlo y reflexionarlo entre todos. Yo puede ser que al principio cueste, en el sentido que hay palabras y conceptos nuevos y palabras que están en hebreo, pero si le damos ujú, continuidad y abordamos también lo que ya se trabajó, que quedó grabado, yo creo que te podés poner al día si tenés ganas, eso, y si tenés tiempo, ¿no? Eso seguro. Pero mm. bueno, eso depende de vos. Volviendo Bueno, sí, al... voy a intentar checar las clases anteriores. Dale, dale, abordalas. Fíjate, tal vez Igual, no las igual se va todas, pero... explicando también. Se va explicando a medida que vamos trabajando cada párrafo. Si hay preguntas, pueden consultar también. Claro, Ok, bueno, la idea es ir reflexionando y compartiendo y entre todos ir tratando de entender esto que vamos leyendo y plantear el texto. Así que no es que no vamos a explicar nada o a desarrollar. O sea, lo vamos a ir abordando. Yami, ¿vos querés comentar algo? Sí, quería leer algo de Dover Pinson, el Rab Dover Pinson, que habla justamente de las 10 sefirot, empezando por Keter, de la unidad a la multiplicidad. Dice, antes del Tzitzum, los sefirot existían, no obstante, en un modo oculto. En otras palabras, había un aspecto finito dentro de Atzmut, la esencia divina, incluso antes de la contracción al aspecto infinito de Atzmut. Fue solo cuando el Or Ein Sof se contrajo a sí mismo que la diversidad de Sefirot pudo aparecer como una estructura lineal e independiente. Tal como Anoji, el yo divino,
puede expresarse como infinidad, también puede expresarse como finito, de lo contrario no sería completo. Rab Azriel de Gerona, citado posteriormente por Meyer, el Rab Meyer ben Gabay. Si Anoji fuera solo capaz de expresarse como infinito y no como finito, aquello estaría limitado a Anoji. Las 10 sefirot, recordemos que Anoji significa el yo divino. Las 10 sefirot son como 10 pantallas a través de las cuales la luz infinita del Ein Sof penetra a nuestra realidad finita. Las distintas formas y colores de las sefirot filtran la luz infinita, incolora, amorfa y unificada, cuando entra a nuestro mundo de formas. Pasar por la sefirot hace que la luz aparezca diferenciada y coloreada. La palabra sefirá, esto ya lo habíamos visto, plural sefirot, proviene de la palabra lispor, contar, una numeración finita, pardes rimonim. Bueno, eso está en un libro sagrado, ¿no? También se relaciona con la palabra sfar, borde, límite, como en el límite de una ciudad. Cada sefirá individual es un límite medible de la luz única. Como un todo permite que la luz infinita aparezca medida y limitada. La palabra sefirá también se relaciona con la palabra sipur, relato, historia, sefer y etzirá. Las sefirot son como una historia lineal que nos cuentan sobre la luz infinita y cómo esta luz puede relacionarse con nosotros. Lesaper significa contar o relatar, pues las sefirot son el modo en que la luz infinita de Hashem se revela en la creación. Por medio de ellas hay una forma que podemos relacionarnos con la luz infinita. Finalmente, las sefirot son sapir, iluminaciones como zafiros resplandecientes. Eso está en el Zohar Hadash. Tenemos a Keter, la primera sefirá en aparecer. Corona. La energía de Keter es el profundo deseo y la voluntad primordial de aquel, con mayúscula, que es infinito, de crear la existencia finita. Este deseo y voluntad está enraizado en el placer que aquel que es infinito recibe de la creación de uno otro, entre comillas, y especialmente la creación de seres que desean conectarse con aquel que es infinito. Este placer es recibido en el presente, aún antes de que la creación de otros haya tenido lugar, pues desde la perspectiva de la infinidad, el futuro es el presente, una potencialidad paradójicamente que incluye su realidad. El sistema de la Sefirot está basado en una estructura de columnas derecha, izquierda y centrales. La columna derecha es la energía de dar, la expansión y la asistencia. La columna izquierda es la energía de la recepción, la restricción y la introspección. La columna del medio es el equilibrio entre los paradigmas derecho e izquierdo. Keter es el punto más alto de la columna del medio. Es la raíz de todas las manifestaciones, el espacio trascendente que incluye, equilibra y mantiene todas las paradojas. Ahora, si vamos al valor numérico o gemátrico de Keter, el total es 620. ¿Qué significa esto? 613 son los mitzvot, más 7, da 620. 613 mitzvot, preceptos de la Torá revelada. 365 negativas y 248 positivas. 7 leyes no ágidas o niveles superiores espirituales. Keter simboliza la totalidad de la voluntad divina manifestada en la Torá, tanto para Israel como para toda la humanidad. Entendemos a Israel como la humanidad, ¿sí? 620 como corona de luz. En el Zohar se dice que Keter es una corona de 620 luces. Representa el fulgor que rodea el Ein Sof antes de su autorrestricción, Sitzum. Cada luz corresponde a una expresión de la voluntad o emanación sagrada. 620, 10 por 62, las 10 sefirot, cada una conteniendo un nivel oculto de profundidad. 62, igual, son los valores de ocultamiento o panim interiores. También se vincula con las 10 dimensiones del alma, en niveles de manifestación sutil. Esrin, 20, el valor de Kaf, que representa la corona, la letra misma como trono. Keter, Torá, corona de la Torá, la sabiduría más alta, no solo como conocimiento, sino como voluntad divina. Y Sefer HaHavair y el Zohar,
comentan que 620 es el número de caminos de la sabiduría oculta. Keter representa el retorno a la unidad primordial, por el sendero del medio. Si las otras sefirot se manifiestan en diversidad, Keter las contiene a todas unificadas en potencia, como el punto antes del pensamiento. Nada, quería comentar eso. Ok, bueno, ahí hay varios conceptos que son nuevos para nosotros y palabras también en hebreo que tal vez no manejamos, así que eso estaría bueno subirlo al chat, del grupo, perdón, al chat y al grupo de WhatsApp para que la gente lo relea y eventualmente si surgen consultas se puedan evacuar durante la semana. Volviendo, Keter sería la corona, ¿no? También se nos dice en otras tradiciones que en lo alto de la cabeza tenemos un chakra que es el loto de 1000 pétalos. Acá ya me habló de 620 más 7, bueno, en otras tradiciones habla de 1000 pétalos como el despliegue de todo el potencial divino. Que para que eso acontezca tienen que los otros centros o chakras, ubicados los principales a lo largo de la columna vertebral, tienen que también volverse lotos y desplegarse. Así que ahí vemos, pese a que cambia el número, porque puede haber un enfoque diferente, vemos que lo que plantea la Cábala en cuanto a la relación de Keter sería el Sahasrara, de las distintas tradiciones, de otras tradiciones esotéricas o las tradiciones de las orientales. Primer punto a considerar. Entonces, el árbol de la vida somos nosotros. Hay una estructura geométrica, como sabemos, muy conocida, que se compartió un montón de veces en el grupo y la pueden ver por todos lados, que es una estructura que muestra el despliegue de las distintas dimensiones del universo, ¿no? Y dentro de cada uno de los planos del universo o los mundos, esa estructura se replica cuán fractal, para recordar un poco lo que fuimos diciendo y a los que se sumaron hoy también tener en cuenta. Ese Keter es la corona, es lo que conecta con lo que está más arriba. En este caso estamos en el universo de la creación, ¿no? Hablamos de 5 universos que se interpenetran. Los otros tradiciones hablan también de planos, los puede llamar de distintas maneras, pero todas las distintas tradiciones nos enseñan esa mirada cosmogónica, ¿no? Entonces, como de lo aparentemente del aparente nada surge un aparente algo. Y ese despliegue de la manifestación se hace a lo largo de etapas, de ciclos y de planos, ¿no? Sin perder la unidad subyacente, esos planos genera como la ilusión de pluralidad, ¿no? Y cada plano es un estado de conciencia, de vibración y demás. La tradición hebrea de la Cábala, que según mi mirada viene mucho antes de lo que generalmente se lo reconoce, heredada de Egipto y heredada de un remoto pasado tal vez Atlante, toma esta información y la estructura en esta presentación. Entonces, el árbol de la vida que abordamos nosotros es el psicológico en el universo de la creación, que es la exteriorización del cuarto paso, ¿no? El primer universo que se organiza en lo infinito sería la Edad Kadmon. Dijimos de ahí la emanación, el Axilud. De ahí surge el espacio-tiempo, que sería el universo de la creación. Y de la creación viene el universo de la formación, como la cuarta etapa, en donde en ese nivel nosotros tenemos tenemos como, digamos, réplica, imagen, semejanza de Dios, un vehículo, un estado de conciencia, un alma, o el alma que se explica o se expresa en esas distintas dimensiones. Bueno, a nivel de la formación es donde nosotros también tenemos un nivel del alma para operar en ese universo, que se organiza también como imagen y semejanza de la creación en 10 dimensiones. Esas dimensiones son la Sefirá, que son estados de conciencia, y la más alta es Keter. Y ahora vamos a abordar en ese universo de la formación Yetzirah desde el funcionamiento psicológico de cada una de las dimensiones que el árbol de la vida nos muestra en ese universo desde la mirada psicológica. La más alto es Keter, es la corona, y dice que es difícil de conceptualizar porque no se lo puede poner en palabras. Ya ponerlo en palabras es deformarlo. Distintas tradiciones hablan de que cuando algo se lo nombra, de hecho se lo condiciona. Dice, solo Dios es el poseedor de la corona, y de hecho si nosotros estamos hechos imagen y semejanza de Dios,
esa conexión con lo innombrable está como potencial, ¿no? Esa corona también es como un puente, un túnel, que conecta lo superior con lo inferior, ¿no? Y en alguna medida también desde la mirada astrológica podría ser hasta el pasaje de Acuario. En nuestra astrología esotérica decimos que Acuario conecta lo inmanifiesto con lo manifiesto, es ese puente. Bueno, la corona es hueca por arriba, conecta con lo de lo cual nada puede decirse, con aquello en lo cual la forma empieza a aparecer. Por lo menos esta es mi mirada. Dice, el hombre tiene esta posibilidad de acceder a esta dimensión desde una paradoja, ¿no? Porque ya cuando se accede a esta tradición, la personalidad del yo deja de ser. Entonces ya no es el hombre que nosotros conocemos. Entonces vamos a seguir recorriendo. Dice, ¿qué te representa la extracción de todas mis potencialidades ocultas? Y el interrogante que nos hacemos, ¿no? Siendo Keter un arquetipo que no se lo puede definir, porque el hecho de definirlo lo estamos restringiendo. No, no obstante, como el punto Laya, para los que estudiamos doctrina secreta, donde todos los arquetipos, todo lo que va a manifestarse está en potencia. Esas manifestaciones, esos arquetipos estarían en relación a los otros sefirá, las otras dimensiones del árbol de la vida. En este caso, recuerden que lo estamos viendo desde el aspecto psicológico. Dice, donde todos los arquetipos no funcionan porque están más allá de cualquier ponderación. No obstante, es la base para que esos arquetipos precipiten y devengan en las distintas dimensiones, en donde la energía y la información va circulando. Dice, en Keter se encuentra la verdad. Obviamente es una verdad que si se la quiere poner en palabras ya no es, porque es una verdad atemporal, que no se la puede restringir a un pensamiento y la palabra no deja de ser la forma que asume un pensamiento, ¿no? Eventualmente habla de edad, que es una dimensión oculta en el árbol, que es el conocimiento que nos permite fluir por las distintas dimensiones del árbol, integrarlas en esa dinámica, no es nada estático en la integración, que podrá acercarnos a algo que es inapreciable, o sea que siempre hay algo más allá, que sería el Keter que abre a dimensiones que nunca un agotamiento de lo que se va revelando. ¿Está bien? Es como una dimensión o la puerta a algo que es infinito, entonces no hay un agotamiento de la información que a través de Keter se puede ir captando. Dice, Keter es el conocimiento unificado de toda la realidad psíquica en su conjunto. En Keter uno se tiene que vaciar de la subjetividad para acceder a un universo superior. O sea, Keter es lo que no conecta, si se quiere, en una medida, como dije antes, con el universo trascendiente a Yetzirah, que es el de Briah. Y eventualmente el que está más allá, que es la dimensión de Atzilut, que no deja de ser toda una unidad, ¿no? Tengámonos en cuenta que siempre la unidad es lo subyacente. Entonces, hay que vaciarse de la subjetividad, o sea, morir al pequeño yo, para que lo trascendente encuentre, si se quiere, espacio para exteriorizarse, para que esa información que a través de Keter nos llega sea revelada. Y eso significa ascender a otro nuevo estado de conciencia, es decir, ingresar en la dimensión, en el universo de Briah y de Axilut. Es decir, del espacio-tiempo, donde surge el espacio-tiempo, e ir más allá del espacio-tiempo y eventualmente a partir de esa posibilidad conectar con el potencial subyacente, que es siempre lo infinito que está por detrás, la vacuidad, si se quiere, del budismo. Porque no puede conocer nada si yo soy algo. Entonces hay que vaciarse de esas creencias, esos programas, eso que se quiere ser, para que lo nuevo siempre atemporal, que se va renovando de instante en instante, se revele. Entonces, uno tiene que morir a cada instante, como decía San Pablo, para que la vida nos llene en esa renovación que le es propia, ¿no? Después dice, debo entonces autocomprenderme como parte de la gran nada. El Ein Sof, fíjense que también lo compara con la gran nada. O sea, es lo infinito, pero también es la gran nada. ¿No? Autocomprenderme como parte de la gran nada, el Ein Sof. Ahí hasta podríamos decir que lo está asumiendo al Ein Sof,
lo absoluto, lo infinito como vacuidad, como sinónimo. Porque la tradición del budismo lo toma más como vacuidad. Y si se quiere, el hinduismo lo habla como absoluto. O sea, es lo mismo, pero visto enfocado de maneras complementarias. Entonces, el Insof generalmente se lo traduce como infinito, pero acá, para dar cuenta con lo infinito, tengo que volverme nada. Y entonces doy desde ese espacio de disponibilidad con la gran nada, es decir, con lo que no puede ser circunscripto del infinito, para así destruir mi subjetividad en los niveles superiores y acceder a Keter. Porque Keter no puede acceder sintiéndome un sujeto. En Tiferet, que es una dimensión inferior con respecto a Keter, pero de las que están, de las que están en el medio del árbol, por decirlo, donde está asociado al sol, está el yo soy. Entonces tengo que salir. Tengo que salir de ese yo soy pequeño para reconocer lo trascendente, ¿no? Ese es el vínculo entre la parte y lo trascendente. Ahora ya después hablo de vuelta a Andy para que quieras una pregunta. Si deseo acceder al deseo infinito, entonces debo renunciar a mi autorrestricción constante, que está dada por la creencia de que somos un cuerpo, una identidad, que tenemos una historia y que estamos separados del resto. Debo aceptar mi finitud y aceptar que a través de mi finitud solamente puedo acceder a Dad. O sea, desde esa mirada condicionada puedo empezar a trabajar con el conocimiento, pero eventualmente ese conocimiento me va a tener que transformar y pasar a no llenarme de cosas, sino a vaciarme de todo eso para que el trasfondo encuentre un lugar de disponibilidad a través de ese nuevo recipiente que ampliando sus fronteras se presenta ante lo infinito como un mejor vehículo. Para acceder a Keter, o sea, la corona, exclusivamente lo que tengo que hacer es alquilar mi finitud en términos mentales, es decir, el apego siempre es mental más que físico, pero nos identificamos con el cuerpo físico porque tenemos la imagen mental. Entonces puedo conectar con mi vacío interior en la medida que ese yo desaparece, el yo ficticio, el ego, diría también Tolle, y entonces el trasfondo, el ensofa de aquello, se puede empezar a presentar. Digo empezar porque es algo que no tiene medida, no tiene meta, no tiene fin. O sea, no es algo a conquistar. Es una renovación, es un sendero de renovación constante. Déjenme bajar un poco más a ver si hay algo interesante. Este es el clic, el recipiente que tenemos que purificar, que tenemos que expandir y esto es algo también constante, para que más información a través de Keter se nos revele y poder entonces acceder a esos universos más inclusivos, que son los que están más allá del universo de la formación. Eh, Nadie ha llegado a ningún lugar porque en realidad no existe dónde llegar, eso es de la mente, ¿no? Nosotros, no hay algo por conquistar, por conseguir. Eso es el apego al fruto de la acción del Cabra Krishna, ¿no? Es el hecho de hacer para que y en el hecho y en el miro, en la misma acción que es transformadora, los resultados acontecen sin que importe el resultado en sí, sino la expansión de la conciencia que ese proceso conlleva. Un poco esto también lo había dicho Saban en estos párrafos. Dice, el disfrute constante de mi voluntad al absorber los niveles superiores de la luz en Insoft puede verse afectado cuando los límites de mi propia subjetividad operan y me distorsionan automáticamente la realidad cósmica tal cual es. Bueno, cuando los recipientes empiezan a quedar chicos, ese cli tiene que volverse a expandir, y si esto no acontece, entonces hay una deformación, una limitación de nuestra propia subjetividad en función de lo que es impersonal, que es el Ein Sof. Entonces, Keter en un sentido es la corona, es el chakra Sahasrara que nos conecta a nivel cósmico. Pero para llegar a ese nivel de conciencia, primero hay que morir a la ilusión de separatividad, que es lo que nos restringe, que es lo que nos hace creer que somos esta forma, y por lo tanto, la ilusión de esa separatividad es llevarnos al conflicto y tener muchas veces el dolor como maestro. Acá Andy levantó la mano. ¿Qué querías comentar, Andy? Sí, no, como se está hablando de vacuidad, y es un concepto muy profundo, justo lo estoy viendo en un capítulo, un libro que estoy estudiando, y quería como aportar o por ahí profundizar en ese concepto, si les interesa, ¿no? Brevemente.
porque la vacuidad, justo estaba leyendo, es un fenómeno negativo no afirmativo, y según mi tradición de budismo, se define como la ausencia de existencia inherente, o sea, niega la existencia inherente, que es un concepto también muy específico para definir, niega la existencia inherente, o sea que no es que niega todo tipo de existencia, no niega la existencia punto, sino que niega la existencia inherente y no afirma nada, ¿no? O sea, no existe nada a cambio. Quiero decir, no es que, por ejemplo, cuando un fenómeno negativo afirmativo sería cuando dice no es hombre, entonces es mujer, o no es oscuro, entonces es claro. Entonces, no, esto es como que niega la existencia inherente, que vendría a ser como que, digamos, la existencia inherente es como la existencia que no depende de nada, como si algo fuese como independiente de Como cualquier tipo separado. de, claro, separado, que no depende de sus propias partes, de la percepción del otro, o sea, de causas y condiciones. O sea, en el budismo está todo relacionado y nada es en sí inherente, sino que es todo como, es muy profundo porque la verdad que yo hace años que estudio esto y se te escapa el término porque es como el centro mismo, como el camino del medio del budismo, se define también como entre los extremos de la existencia y la no existencia. Entonces es ese punto de equilibrio donde nada existe, pero no nada, o sea, pero todo existe, ¿no? En función de que existe como nombre, como concepto, ¿no? Como designación, como mera designación, pero no podés como captar ese, ¿no? Como ni siquiera puedes tocar nada, porque en realidad estás tocando partes que no son esa cosa, y aunque sea la suma de las partes, tampoco es esa cosa, porque las partes son partes, y bueno, es como un concepto súper profundo. Bueno, quería saber si eso por ahí sumaba, espero no restar, en el concepto de vacuidad, y Bueno, y ese si es es otro modo de encarar el acorde. Ein Sof, o sea, Ujú, la existencia pura. Es decir, no hay existencia inherente porque no hay nada separado y de lo cual nada puede decirse, cualquier cosa que se diga es una restricción. Entonces, por eso se comparaba es el Ein Sof, lo infinito o lo absoluto con la vacuidad, ¿no? Porque de eso ujú, nada puede decirse, pero es existencia, porque es existencia pura y cualquier cosa calificación que se le dé, no deja de ser la expresión de una parte, aún con una calificación abarcativa, no puede la palabra dar cuenta de lo infinito. Entonces, ujú, por eso siempre nos dice que la mente tal vez se acerca a aquello mediante el neti, esto no, para darnos cuenta que lo que creemos que es no es, y lo que es no lo se puede describir. Y esa es la vacuidad, porque cualquier descripción ujú, es tratar de restringirlo a una forma y darle una apariencia de que existe, que tiene una existencia inherente. Y en realidad eso ujú, es falso, eso es vacío. Entonces esa ujú. vacuidad es desde alguna mirada, aunque sea así lo creo, lo veo yo, el equivalente, en la vacuidad del budismo, es el equivalente a la Ein Sof, a lo absoluto de otras tradiciones. Ok, entiendo. Bueno, acá veo que levantaron la mano dos personas. Michelle y Jesús. Vamos a darle primero a Michelle, que es lo femenino, y después a Jesús, que ya igual también habló. A ver, Michelle. Hola, buenas noches. Bueno, compartir algo que anoté de un libro que estaba leyendo hoy de la tarde, que creo que resuena mucho con el tema que estamos tratando. Y dice, la verdadera resurrección no sucede luego de la muerte física, sucede en la vida, cuando el individuo aprende a morir en vida simbólicamente a través del control del aliento. El verdadero místico es aquel que ha aprendido a morir antes de su muerte.
La muerte mística, donde el aire deja de ser necesario, el cuerpo se disuelve y lo que queda es una presencia inmutable, una expansión en la que todo es comprendido, sin tiempo, sin límites, sin palabras. Y hay como una advertencia en donde dice, solo aquellos que han purificado su mente pueden atravesar la muerte mística sin ser consumidos por ella. Eso era para compartirles. Gracias. Bueno, sí, lo que decíamos, ese vacío, esa muerte, liberarnos de la subjetividad que plantea acá para dar cuenta con lo que está más allá, es la muerte mística que acabas de leer. Gracias. Jesús. No, bueno, quería conversar, afirmando lo que Andy dice. El dilema es, tratando de relacionar la cábala con el budismo, fíjate que Mario Sabán en un comienzo, con las partes de las tradiciones orientales, él piensa que la situación de la versión posiblemente de las tradiciones orientales con el tema de lo material, y que la cábala no se expresaba desde ese punto de vista. Sin embargo, date cuenta que la cábala siempre, cuando me acuerdo de eso, siempre se hablaba del deseo ardiente, el deseo que aspira, el deseo superior. Y te habla del tikkun, y te habla de la corrección, de toda esa parte. Mientras que el budismo, en términos de a veces de confusión, se habla de la aniquilación del deseo. Sin embargo, entrando en el tema de la vacuidad, como decía Andy, me acuerdo mucho en las partes de las artes marciales, cuando uno trataba de dialogar con los maestros y íbamos a la filosofía Zen, eh, siempre desbarataban toda la idea del concepto de todas las ideas que nosotros teníamos conceptualizadas y nos querían siempre llevar a la experiencia. Creo que allí se une mucho el concepto de la cábala con el budismo, desde mi ignorancia, porque al final lo importante es la experiencia, porque hay cosas que se pueden conceptualizar y que se pueden decir. Hay experiencias que no se pueden, no alcanza la palabra, no alcanza el concepto para como tal, para darle una explicación a eso, porque creo que la experiencia de cada quien es lo que va a determinar ese principio. De hecho, ya a mí en estos días conversó hace unas clases atrás, cuando se habló del Satori. Satori es un término bastante profundo. Nosotros en las artes marciales lo tocábamos muchísimo. El concepto japonés tiene que ver con el desarrollo zen. En el budismo Chan también, se habla mucho de estos conceptos. Ahora, tratarlo de relacionarlo con Keter como la manifestación de la no forma, bueno, podríamos hablar de conceptos de nirvana también, de todos esos conceptos. Y al final nos hablan de aquello que nos limita, que no nos permite comprender aquello, valga la redundancia de la palabra. Y Keter va mucho más con eso, va con esa corona que va con el Ein Sof, con el Sof, con todo lo que no tiene forma. Ok, gracias Jesús. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Hay otra mano levantada. Yami, ¿querés comentar algo? Sí, que bueno, acá el Rab Eduardo Madirolas y Sasá, que trabaja junto con Sabán en su escuela, él se encarga de la parte práctica, ¿no? Sabán desde el noúmeno y Maridolas desde la meditación, trabaja mucho con la meditación. Y él dice justamente que nuestro primer paso es potenciar ese nivel sefirótico intentando aislar la experiencia pura de ser respecto de la circunferencia del contenido psíquico, o sea, el centro en medio de las condiciones. Es lo que llamamos meditación yo no soy.
Después proponemos empezar a generar una imagen, idea de nosotros mismos, es decir, un nuevo soporte sobre el que designar nuestra identidad que permita avanzar en profundidad o en elevación hacia nuestra naturaleza esencial, que es la meditación, que esta vez llamaremos meditación yo soy. O sea, empiezan trabajando la meditación desde el yo no soy para después reformar ese cli, ¿sí? Porque esas escamas, esos clipot, se tienen que empezar a despegar y tenemos que mudarnos, tenemos que mudar ese cli o esos clipot para comenzar a trabajar y desarrollar y operar en un nuevo cli, que es el yo soy, para después pasar recién al yo cuántico para poder entender cómo funciona Keter, ¿no? Siempre trabajando a través de la columna del medio. Nada, quería comentar eso. Que después nunca, que además nunca se lo puede terminar de entender, porque no es algo tampoco intelectual. Como se había dicho, es una experiencia trascendente, por lo que plantea acá Saban. Recordemos, CLI es el recipiente, se podría vincular con los relacionar con los vehículos desde la tradición esotérica, ¿no? Tenemos distintos vehículos, según la pureza de esos vehículos, la composición de esos vehículos, la vibración de esos vehículos, vamos a poder exteriorizar más luz, más conciencia, más información. Entonces, trabajar en el CLI, ampliarlo, es liberarnos de las escamas, que también lo llamo CLIPOD, son que hacer que esos vehículos se depuren y se vuelvan más receptivos a la información superior. Eh, Eso sería básicamente las analogías entre CLI, vehículos, CLIPOD, los vehículos burdos que deben ser transmutados para que sean mejores expresiones de la esencia que somos y eventualmente, si se quiere de la mirada mística del cristianismo, construir el cuerpo de Cristo. O sea, un nuevo CLI que permita a la información descender del nivel de Keter y poder exteriorizarla al mundo. Y decir como Jesús, mi Padre y yo somos uno. Bueno, pasamos al próximo párrafo. Este sería. En mi Keter Sí. psíquico. En mi Keter psíquico es cuando me encuentro simultáneamente en el Dad cosmogónico, que percibe algo del Keter cosmogónico de la Dad Kadmon. Encerrados en los niveles más bajos de los universos inferiores, podemos percibir los niveles de la eternidad. Mi limitación como fragmento del Ein Sof no me lleva a la frustración y tampoco a la aceptación simple de la realidad, sino que por el contrario, mi limitación me lleva a comprender que en los niveles más altos de mi conciencia puedo acceder a una comprensión eterna de la realidad. Porque mientras me mantenga percibiendo el orden espacio-temporal, siempre estaré en posición inmanente. En cambio, cuando percibo la realidad desde la eternidad, entonces es cuando percibo la trascendencia. Keter no significa simplemente que he vencido psicológicamente la muerte física, sino que en realidad no existe muerte física porque todo es energía. Y que si la conciencia general más allá de mi subjetividad continúa existiendo, entonces la misma conciencia es trascendencia. Solamente la existencia material, física, es inmanente. En cambio, las energías reales que operan de los universos superiores y que se encuentran ocultas detrás de los universos inferiores son todas trascendentes, porque son conscientes de su estado de eternidad. No hemos llegado a Keter porque la sensación de haber llegado es propia de la conciencia finita. En cambio, el infinito nunca llega a ninguna parte porque allí no existe ni el espacio ni el tiempo. Porque el yo no tiene que ir hacia ninguna parte para ser yo. El yo es yo en cada sitio que el yo ocupa. Porque si el yo se subordina al lugar que ocupa, deja de ser un sujeto para convertirse en un objeto determinado, siempre por su situación espacio-temporal. El yo debe pasar de su conciencia histórica a una conciencia atemporal de la eternidad. Si te preguntas, ¿has llegado a Keter? Y responde que no has llegado, entonces misteriosamente se produce la última paradoja existencial. Y entonces has llegado. Pero si respondes que has llegado, en realidad paradójicamente no has llegado a ningún lado.
Por lo tanto, si crees haber llegado en el orden espacio-temporal, no has llegado en el orden de la trascendencia y sientes que nunca llegarás al Ein Sof. Entonces, misteriosamente, te encuentras en Keter, porque la sensación de nunca llegar te extrae de tu interioridad todas las potencialidades. En Keter no hay avance ni hay retroceso, todo es avance, pero un avance hacia el Ein Sof, un avance que nunca termina, porque el sentido de la existencia del ser humano se encuentra en llevar el Da'at, el conocimiento, a su máximo nivel, Keter. Por ese motivo, algunos cabalistas denominan a Da'at como el Keter caído. Si has llegado a la sensación de ser feliz a pesar de no llegar nunca, entonces te encuentras en Keter. Pero si has llegado a la sensación de ser infeliz por no llegar nunca, es que opera tu mente en el orden espacio-temporal y no en el orden de la eternidad. Toda la infelicidad se deriva de los aspectos finitos de la conciencia que se desarrollan dentro del orden espacio-temporal. En cambio, la felicidad real se deriva del aspecto infinito, del ascenso constante de la conciencia. En mi obra anterior, Sod es un llamado. Sod 22, El secreto, página 247, expliqué sobre esta dimensión lo siguiente. La virtud en el nivel de Keter es el reconocimiento de que nos encontramos viviendo un proceso continuo para avanzar hacia la energía infinita, para avanzar en el camino de conocer las partes no manifestadas de Keter. Somos limitados estructuralmente y lo debemos reconocer en Keter, pero a pesar de ello tenemos la fuerza de nuestra voluntad que se desarrolla con el objetivo de intentar descubrir toda la información posible. Nos encontramos dentro de un proceso de crecimiento al infinito, y aunque sabemos que no llegaremos nunca al control de la verdad divina absoluta, alcanzaremos el sentido de nuestra propia vida. Sigo con la lectura. Aunque algunos puedan pensar que la intensidad existencial es equivalente a la escasez de tiempo material en esta realidad, el misticismo judío entiende que el sentido de la existencia es intrínseco a la misma existencia y no tiene relación directa con la limitación espacio-temporal. En definitiva, en un orden hipotético de eternidad física, el ser humano podrá encontrar un sentido esencial independiente de los niveles de escasez temporal. En la eternidad material de la existencia, el sentido de la vida se independizará de la escasez. Ok, buenísimo. Acá después, nosotros tenemos un PDF que no tiene toda la información, por ejemplo, en los llamados no están acá en el PDF, están en el libro. Bueno, no hay un PDF completo, habrá que comprar cada uno el libro. Esto es medio como lo que se consiguió, por eso Yami leyó una parte en el llamado que no lo tenemos acá en el PDF. Y fíjense que tampoco está del todo bien hecho, porque el 2 de Hogma, que sería la otra dimensión que viene debajo de Keter, está como en punto y seguido, tendrá que estar abajo. Pero bueno, es lo que tenemos para estudiar, igual nos sirve. Les cuento sobre todo a los que se sumaron hoy, porque lo que leyó Yami no. A ella sí tiene el libro y nosotros tenemos el PDF en donde ese llamado no está. Bueno, un montón de cosas interesantes nombró. Estaría bueno aprovechar estos minutos que nos quedan de reunión para trabajar este párrafo. ¿Alguien quiere compartir alguna reflexión antes de hacer el recorrido que solemos hacer? ¿O plantear alguna consulta? Fíjense acá, ya me justo iban a arrancar. Mm, Dale, ¿qué querés No, comentar? no, 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 hacelo vos que yo tengo para decir un par de cosas. Yo iba a hacer ya arrancar con el recorrido de lo que leíste. ¿Vos querés decir algo más? Sí, quería hablar sobre Keter, pero arrancalo y después a lo último, si queda tiempo, leo algo que, bueno, habla el Zohar y otros textos del Midrashim y todo eso, de los Midrashim. Ok. Bueno, Enrique, levantaste la mano, decime. Sí, yo quería más orientado a un conocimiento práctico del árbol de la vida a través de la meditación, ¿no? ¿Cómo se conocen estas tres columnas? La columna del rigor, la columna de la mansedumbre y la columna de la misericordia, ¿no? Porque son los tres conocimientos que invita a conocer la Kabbalah. Sí, sí. Que
que seguramente los va a desarrollar en el libro Saban, porque está hablando de las dimensiones y después cuando entre seguramente en la estructura dentro del árbol va a hablar de las tres columnas, que en realidad son dos columnas y un espacio en el medio. Nosotros cuando entramos a un templo tenemos tres espacios o tres partes, ¿no? Las dos columnas, la izquierda y la derecha, que tienen que ver con las dos columnas, si se quiere, el templo de Salomón, y tienen un nombre sagrado que da cuenta de la cualidad de esa dimensión a la que apunta o a la que refiere esa columna. La misericordia y la severidad podrían ser los dos aspectos, y el equilibrio de las fuerzas, que es el camino del medio del budismo también, ¿no? El espacio que nos permite ingresar al templo. Entonces hay dos espacios visibles, las dos columnas, y un espacio invisible, que es el que nos lleva a la trascendencia, a ingresar al templo, al Santo Santorum, ir más allá. Este símbolo también lo podemos encontrar en pi, en el número, en la letra pi, en donde tenemos dos espacios visibles y la puerta para la trascendencia, en el signo de Géminis, donde también es muy parecido a pi y que se dice que es el signo uno de la iniciación, que nos lleva también a la interioridad del templo. Así que hay un montón de connotaciones entre el árbol de la vida, la estructura geométrica del templo de Salomón, que es la estructura geométrica de los templos, por ejemplo, del antiguo Egipto, es la copia. Quienes estudian un poco de geometría sagrada y hay charlas al respecto van a ver que el templo de Salomón es la réplica de los templos del antiguo Egipto y que es la réplica del templo que somos nosotros, y que ese espacio del medio es el punto medio del que hablaba, si se quiere, Aristóteles, el que enseñaba Buda, y es el equilibrio de las energías, un equilibrio dinámico, no es un equilibrio de muerte, entre la compasión y la severidad, entre lo masculino y lo femenino, y ahí se organizan las energías para el despliegue. Es el filo de la navaja también el que habla del tibetano, esa columna del medio, que nos permite ir trascendiendo hasta eventual llegar a Keter, que es la síntesis de todas las energías y la trascendencia directamente del universo en el que fuimos ascendiendo de Sefirot y Sefirot. Pero no voy a hablar de eso porque no es lo que está planteando acá el texto. Acá estamos hablando de Keter como la corona del árbol de la vida a nivel psicológico, en el universo de la formación, que es el despliegue en el cuarto nivel de la manifestación divina, de la exteriorización, la construcción, como lo queramos ver, del Ein Sof o lo infinito. Volviendo al texto, ¿alguien quiere comentar algo en relación a lo que se leyó? Fíjense que Yami compartió alguna información interesante también en el chat del Zoom, en donde las distintas dimensiones del árbol de la vida se van integrando, se van entrelazando y nos permite entonces ascender de árbol en árbol, es decir, de universo en universo, hasta eventualmente conectar con esa matriz de trasfondo. Pero fíjense que más allá de que el Keter psicológico que estamos aspirando, y que lo planteamos como una aspiración donde el yo personal tiene que ser trascendido, o sea, una muerte psicológica para que en ese espacio algo nuevo se vaya de instante en instante renovando, ¿no? Y no quede circunscripto a ningún concepto o alguna cristalización espacio-temporal. Fíjense que sin ser ese Keter el más alto, porque es el del universo de la formación, conecta en alguna medida, vía del conocimiento, Dad, que es la integración de las distintas dimensiones, el conocimiento que fluye entre las distintas dimensiones, con el Keter del Adat Kadmon, el Keter cosmogónico, por fractalidad. Si se quiere, en el microcosmos está toda la información del macrocosmos. Y en la medida que nosotros conectamos esa información en nosotros y la integramos, la información mayor también se revela. Eso es lo interesante. Y fíjense que si dad es el conocimiento con mayúscula no es el conocimiento intelectual. Y fíjense que es el camino entonces, el conocimiento con mayúscula, es decir, la sabiduría para la trascendencia y desde lo más alto a la que podemos aspirar en el universo de Yetzirah, ir a lo más alto incluso de toda la manifestación en el Keter cosmogónico del Adad Kadmon, a partir del conocimiento
con mayúscula, o la sabiduría divina que nos propone ese dad cosmogónico, que sería una dimensión superior al dad psicológico, ¿no? Y las distintas enseñanzas, si uno va al Gita, dice que es el conocimiento, yo lo tomo en ese el mismo nivel que lo plantea acá la Cábala, el que nos permite dar con el Purusha, con la trascendencia, con el yo soy. No es el conocimiento intelectual que está planteándonos acá. Es el conocimiento que va a desarrollar en este párrafo del que está hablando, no un conocimiento de experiencia de yo personal, sino es un conocimiento inherente a la existencia pura, del cual no se puede decir nada porque ya entonces sería una restricción de ese conocimiento infinito, ilimitado, atemporal. Entonces dice, mi Keter psíquico es cuando me encuentro simultáneamente en el Das de cosmogónico, que percibe algo del Keter cosmogónico del Adat Kanmo. Entonces, en la medida más alta que tenemos, conectamos con esa sabiduría inherente a la manifestación que nos lleva a la corona del mismo Purusha o el Adat Kanmo, la persona cósmica. Encerrados en los niveles más bajos del universo inferior, o sea, en los aspectos psicológicos inferiores, podemos percibir los niveles de la eternidad, ¿no? Porque conectamos con ese Keter que nos lleva al Dad, al conocimiento supremo. O sea, porque la eternidad está también acá presente. No está separado. Si el Ein Sof es lo infinito y eso es lo eterno, el Ein Sof es aquí, ahora. Pero nosotros, en la ilusión de la separatividad, no lo podemos percibir y creemos que caemos en Maya o creemos que lo limitado es lo real. Pero la eternidad está pulsando aquí ahora. Mi limitación como fragmento del Ein Sof no me lleva a la frustración y tampoco a la aceptación simple de la realidad, sino que, por el contrario, mi limitación me lleva a comprender que en los niveles más altos de mi conciencia puedo acceder a una comprensión eterna de la realidad. Entonces, esa es un poco la paradoja, ¿no? Como de lo limitado está también lo ilimitado. Y en la matemática lo vemos como de manera clara, me parece, ¿no? En algo que parece limitado, un segmento, hay infinitos puntos, o sea, está lo ilimitado. En un punto pasan infinitas rectas, o sea, en lo que aparentemente es lo más pequeño, está el potencial de que lo infinito también está ahí. ¿Qué dice la ciencia? Que en cada punto, o algunas teorías de la ciencia más vanguardistas, que en cada punto del universo está toda la información del universo. Eso, por ejemplo, plantea Jaramey. Entonces, en esa aparente limitación o restricción o en lo pequeño está la información también o el acceso a lo grande, porque no es la limitación es una ilusión, en última instancia, lo que se está llevando acá, ¿no? Mi limitación me lleva a comprender los más altos niveles porque esa limitación no es real. Porque mientras que mantenga percibiendo el orden espacio-temporal, siempre estaré en posición inmanente. En cambio, cuando percibo la realidad desde la eternidad, entonces es cuando percibo la trascendencia. Entonces, ese juego entre lo inmanente y lo trascendente está presente. Keter no significa simplemente que he vencido psicológicamente la muerte física, sino que en realidad no existe muerte física porque todo es energía. Esto también es interesante. O sea, desde alguna mirada más esotérica puede implicar la construcción de un cuerpo de luz que nos ayuda a trascender la ilusión de la muerte. Y en una mirada aún más profunda, no hay nada que construir porque la ilusión de la muerte no es tal, porque siempre hay renovación, porque la energía no se destruye, sino que se transforma. O sea, no hay muerte. Puede haber agotamiento de formas, pero la finitud completa no existe. Lo que hay es información infinita que en tiempo y espacio, en la ilusión de tiempo y espacio, va asumiendo formas y esas formas son las que sirven como vehículo y parecen que restringen a lo que no puede estar restringido. Por eso esas formas en sí no son reales. Son temporales y son creaciones de nuestra mente. O sea, creación es de la mente, si se quiere, incluso del logos o el demiurgo. Lo que plantea acá entonces es que aún la trascendencia de la muerte física, según mi mirada, es también, que es posible, según se nos propone en la construcción del cuerpo de luz, del cuerpo de gloria de Cristo, es también un velo en relación a
lo que es lo infinito, que no tiene forma que lo defina, aún una forma que dure más, por decir un modo, que las formas que hoy encarnamos. Solamente la existencia material física es inmanente, en cambio las energías reales que operan en universos superiores, que se encuentran ocultas detrás de los universos inferiores, son todas trascendentes. Entonces, el juego entre lo inmanente y lo trascendente. Lo inmanente, guardado en la forma, lo trascendente, lo que trasciende esa forma. Porque son coincidentes de su estado de eternidad. O sea, hoy todavía nosotros no tenemos el conocimiento, no somos conscientes de la eternidad. Es una hipótesis. El elevar nuestro estado de conciencia, agrandar el cli, implica conocer el Dios inmanente que nos lleva al trascendente, es decir, tener la experiencia de los universos superiores en donde la conciencia es conciencia de sí misma y de su propia eternidad, no la ilusión de la restricción del no yo o el ego con el cual hoy todavía nos identificamos. No hemos llegado al Keter porque la sensación de haber llegado tiene que ver con una conciencia finita, ¿no? Una meta, un resultado, un tiempo para llegar, un proceso a seguir, y eso es parte del engaño. Engaño que eventualmente tal vez en tiempo y espacio nos sirve para dar algunos pasos que también tendremos que trascender. O sea, tendremos que darnos cuenta que ese conocimiento, en una medida útil, no deja de ser una limitación. El infinito nunca llega a ninguna parte porque está en todos lados, porque allí no existe el espacio ni el tiempo. Porque el yo no tiene que ir hacia ninguna parte, porque el yo está en todas partes. El yo es yo en cada sitio, o sea, la información está presente en todo. De hecho, no hay un sitio separado del resto. No hay existencia inherente, habíamos dicho antes. Porque si el yo se subordina a un lugar, deja de ser un sujeto para convertirse en un objeto. Entonces el sujeto, el yo soy, la conciencia reconociéndose a sí misma, si se restringe a una parte, ya se transforma en objeto. Y eso es parte de la ilusión de Maya. Voy a cerrar un micrófono que está abierto. Eh, El yo debe pasar de su conciencia histórica a la conciencia temporal, o sea, de la ilusión de que creemos que somos una parte y que tenemos ciertas experiencias y de las cuales además mucho de lo que queremos ser es heredado de la cultura y la tradición, a la temporalidad en donde no hay tiempo, no hay pasado, no hay futuro. No es que la eternidad es mucho tiempo acumulado, no, es no tiempo. Eso para la mente, que es tiempo, es rupturista, ¿no? Si te preguntas, ¿has llegado a Keter? Y decís que ha llegado, entonces uno se equivoca, porque no es un punto de llegada. Y si uno toma conciencia y dice, saben, que no se ha llegado, entonces paradójicamente lo que implica Keter se está revelando. Porque esa sensación de nunca llegar te extrae de tu interioridad hacia la potencialidad. En Keter no hay avance ni retroceso, todo es avance, pero un avance hacia el Ein Sof, que está en todas partes, o sea, no hay que ir a avanzar hacia un lado, ya es acá. Un avance que nunca termina porque el sentido de la existencia del ser humano se encuentra en el Shevardat, el conocimiento a su más que más nivel, Keter. Por ese motivo, algunos cabalistas denominan a Dat como el Keter caído, ¿no? Es a través del conocimiento que se da con lo trascendente. Si has llegado a la sensación de ser feliz, entonces nunca te encuentras, si has llegado a la sensación de ser feliz, a pesar de no llegar nunca, entonces te encuentras en Keter. O sea, es inherente a ese estado de conciencia, de trascendencia, de salir la ilusión de la parte que está siempre en conflicto, la alegría. La alegría sin por qué, sin motivo, no por un resultado conquistado. Que eso sería parte de la historia del yo fragmentado que se circunscribe a la parte, ¿no? Toda la infelicidad deriva de aspectos finitos, aunque algunos pueden pensar que la interioridad existencial es equivalente a la escasez de tiempo material. En esta realidad, el misticismo judío entiende que el sentido de existencia es intrínseco a la misma existencia y no tiene relación directa con la limitación espacio-tiempo. O sea, la existencia no está limitada. Es nuestra ilusión, es Maya, desde la mirada de la filosofía hindú, la que nos hace creer que hay una restricción espacio-temporal, que hay un discurrir del tiempo, que hay un antes, un durante y un después, que hay algo por conseguir, que hay un avance, una evolución, cuando en realidad todo es presente, todo es ahora. Y la paradoja es que no obstante tenemos que descubrir eso, y descubrir eso sería como el avance.
que que en última instancia no hay nada por descubrir porque ya sé. O sea, es toda una paradoja para nuestra mente. Por eso cuando solamente se queda en silencio, entonces se genera el espacio para reconocer lo que ya sé. Cuando es solamente un conocimiento intelectual, se llena de cosas y no hay espacio. Los pensamientos también son cosas en ese plano. Dice, en definitiva, en un orden hipotético, la eternidad física del ser humano podrá encontrar un sentido esencial independiente de los niveles de escasez temporal. Bueno, esto yo no sé si están así, porque que haya una eternidad física, que acá me parece eternidad con minúscula, que significa un no terminar de la forma física, no significa que uno pueda trascender esa ilusión de estar acotado a la forma y reconocer lo atemporal. Porque haya más, porque se tenga más tiempo o infinito tiempo o ilimitado tiempo en el nivel físico, ¿no? En un orden hipotético de eternidad física, el ser humano podrá encontrar un sentido esencial independiente de los niveles de escasez temporal. En la eternidad material de la existencia, el sentido de vida se independecerá de la escasez. Bueno, sí relaciona el término de limitación temporal con escasez, ¿no? Y ahí, bueno, sí, esa restricción de la forma implica siempre una escasez, porque hay una falta inherente a la restricción misma. O sea, nuestro yo, que se identifica con lo pequeño, es estructuralmente carente. Esa escasez, esa falta siempre está, y por eso está buscando algo más y que generalmente lo busca por fuera, y por eso el deseo, la insatisfacción no termina. Cuando es experiencia mediante, esa búsqueda se introyecta, bueno, eventualmente se descubrirá que no hay nada que buscar porque todo ya está. Pero todo ese proceso parece que es tiempo y parece que es evolución y parece que es expansión de conciencia. Y esa es la paradoja. Bueno, traté de ser lo más claro que pude explicando esto, según mi entender, y saber si alguien quiere comentar algo más. Yami, que vos querías decir algo, como No, para ya ir estamos en cerrando. hora y tenía para leer algo bastante interesante sobre Keter. Bueno, si Pero querés lo lo dejamos podemos para la dejar para la próxima. próxima, antes de arrancar con Sí, sí. Hogma, como parte de la Dale. síntesis del trabajo de Keter. Hogma es la próxima dimensión, la que le sigue, como dije antes. Enrique, levantaste la mano. Sí, Sebastián, yo quería decir que, o sea, ¿cómo se llega a esa edad? Porque no podemos por nuestro propio, digamos, nuestros propios recursos llegar, ¿no? Es a través de Tiferet. Por eso que en Cábala le llaman a Tiferet la belleza, ¿no? Y de manera velada, digamos, como está en el medio, conecta con Dat, ¿no? Mira, Malkut conecta con Tiferet y Tiferet conecta con Dat. Es Primero con como un Yesod. inter... Conecta primero Ah, con claro. Yesod, después con Tiferet y Ah, después con Keter. sí. Pero fíjate que él es el que, digamos, va a permitirnos, digamos, trascender la céfira, esas céfiras inferiores y trasladarnos ¿cómo se llama? A Dat y finalmente a Keter, Hockman y Binah, que en otra, que una mirada, digamos, más esotérica es la parte de la conciencia, ¿no? Una es de la conciencia, de la parte del rigor, que es la dualidad, la conciencia de Hockman, que es el, digamos, de manera, el que controla la unidad, pero el verdadero ser está en, digamos, en el cero metafísico, pues, ¿no? Por eso que a Ein Sof le llaman algo así como nada, el vacío, el sin límites, ¿no? Pero es ahí donde está, digamos, nuestro verdadero ser, ¿no? Eso quería decir. Ok, gracias, Enrique. ¿Alguien más quiere comentar algo antes de irnos al cierre? Siempre terminamos también con una meditación, el trabajo. Lo iniciamos con un alineamiento y lo terminamos con una pequeña meditación. ¿Algo más? ¿Alguna cuestión que no se haya entendido? Nada. Pusieron una pregunta en el chat, Sebas. A ver, no la vi. Dice, ¿es a través de la meditación Samadhi que llegas a Keter? Bueno, ahí está mezclando también, está bueno eso. Estamos mezclando distintas tradiciones, ¿no? Samadhi sería más en el yoga. Es el último paso, el octavo paso que plantea Patanjali. Y hay dos tipos de Samadhi.
con semilla y sin semilla. Supuestamente el samadhi sin semilla es donde el yo personal se fusiona con la totalidad. Y para fusionarse con la totalidad, eventualmente tendríamos que llegar a la cúspide de la cabeza, porque también se nos cuenta que Purusha posa sus pies en el centro Sahasrara, donde está la conciencia cósmica. Así que entrar en Samadhi es tener la experiencia directa, por decir experiencia, pues en otras palabras no me salen, porque tampoco no es alguien que experimente eso, pero bueno, como para tratar de que la mente entienda algo, en relación directa con lo trascendente. Así que sería a través de Keter conectar con la Insof, o una medida, al menos, porque eventualmente si acá nos lleva a distintos niveles de universo, bueno, sería ver si hay distintos niveles de Samadhi también en que propone la Cábala. Eh, Yo no creo que el samadhi que habla el yoga, aún sin semillas, sea el mismo samadhi de un logos cósmico, ¿no? Que nos plantea Doctrina Secreta. En el sentido que, aunque está la dimensión de la totalidad, la información, la experiencia de esa totalidad, no, no sé si es la misma, o no sé si se puede comparar como decir misma, no misma. Hay algo que nos escapa a las palabras. Pero según se nos cuenta, en ese samadhi la totalidad se reconoce como aquello es, aquello yo soy. En todo caso, el yo soy es cuando se sale del samadhi, y aquello es sería estando en samadhi sin semilla, y posiblemente entonces este Keter que nos conduce el Ein Sof sería el equivalente a ese samadhi. Hay muchos secretos, hay muchas cosas intermedias como para poder sintetizar y decir samadhi es el reconocimiento de la totalidad. Y sí, se nos dice que sí, pero yo no sé si se nos simplifica un poco la cosa para que tratamos de entender algo, o hay algo más ahí todavía para descubrir en dimensiones más allá de lo humano, eh, en samadhis más allá de lo que el humano mismo en esta manifestación pueda tener. No sé, ahí me fui un poco por las ramas, capaz que los compliqué, pero bueno, fueron unos pensamientos que me surgieron. En principio diría que sí, que el samadhi nos permitiría atravesar o conectar vía Keter con el Ein Sof, o lo infinito. Bueno, ¿algo más? Nos vamos al cierre. Ahora pongo en pantalla la meditación. Bueno, gente, nos sentamos cómodos, con la espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo, enfocamos la atención en el entrecejo, cerramos los ojos y entonamos 3 veces la palabra sagrada Om.
Sebas, tenés el micrófono apagado, no se escucha nada. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Mm. Shanti, Shanti, Shanti. Lentamente, en una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Bueno, gracias gente por estar. Sí, lo tenía apagado pues estaba haciendo el minuto de silencio. Pero el Así que... OM no se escuchó tampoco, ¿eh? Ah, ¿no se escuchó? No. Ah, bueno, entonces sí, me quedó apagado y no hice el on. Va, lo hice, pero no me escucharon ustedes. Perdón. Bueno, gracias por estar. Mañana, 8 de la noche Argentina, estamos con el libro La clave de la teosofía. Coordina nuestro compañero Ángel. El miércoles, 8 de la noche de Argentina, estamos con Cosmogénesis, que es el tomo 1 de Doctrina Secreta. El jueves tenemos un triple trabajo. A las 4 de la tarde está Curación Esotérica. A las 8 de la noche estamos en Astrología Esotérica con el libro Júpiter. Y a las 10 estamos con las reglas de oro del maestro para la vida cotidiana, maestro Omram. Y el viernes cerramos la semana con Tratado sobre el Fuego Cósmico, 7:30 p.m. Así que tenemos bastantes trabajos por delante, de bastante variedad también, y esto nos permite entonces, cuando abordamos cualquier enseñanza, complementarla, nutrirla desde otros puntos de vista. Gracias, gente, por estar. Nos vemos el lunes próximo o mañana, como prefieran. Chau, chau. Que estén muy bien. Vamos a detener la grabación.